para poder platicar algunos aspectos relevantes e importantes, sobre todo de ciertas ecuaciones y ciertos modelos que debemos de utilizar y debemos de tomar en cuenta en los balances de energía, específicamente para bioprocesos o procesos biológicos que tienen particularidades muy específicas. Entonces, los conceptos clave que vamos a analizar son conceptos que tienen una definición teórica, pero que parten de de un contexto real, de un contexto práctico. Y el primer concepto que tenemos que tener muy en cuenta es la energía interna. La energía interna es esa energía que está asociada a la estructura interna de la materia. Todos los objetos que vemos y que tenemos en el día a día están conformados de ciertas partículas, de cierto material a partir de pues, ciertos elementos o compuestos. Estos interactúan de manera interna. Tienen movimientos de rotación, de traslación, dependiendo del estado de agregación en el que se encuentren. Pueden tener movimientos de solo vibración, si estamos hablando de sólidos compactos, o movimientos aleatorios de choques, si estamos hablando de gases. Estos movimientos, tanto de vibración como de rotación, como de traslación de las partículas internas de la materia, de un objeto, de la materia que utilizaríamos en un bioproceso, es o se ve reflejado en energía, y esa energía suma. Toda esa energía de cada partícula individual, de sus movimientos de traslación, de rotación, de vibración, se reflejan en energía que tienen los objetos. Y esa energía es la energía interna. Obviamente depende del estado de agregación de la materia en la que se encuentre esa masa, porque la energía interna va a ser mayor, obviamente, en un gas que se encuentra confinado en un tanque debido a que sus moléculas pues interactúan de manera o a una frecuencia más alta que lo que hace o de lo que sucede en un sólido, en donde las partículas pues solamente vibran. Esa es la energía interna y tiene un impacto importante cuando hacemos evaluación de balances de energía. Ahora, la energía en los sistemas se puede transmitir a partir de dos mecanismos, a partir de trabajo o a partir de calor. Así se transmite la energía. En el trabajo podemos encontrar diferentes circunstancias, diferentes ambientes en los que el trabajo es importante. Por ejemplo, en los reactores, específicamente en los bioreactores, la agitación es muy importante y aquí la energía se transfiere o parte de toda la energía del sistema, eh, un aspecto de esa energía total se transfiere a partir del movimiento del agitador y ese movimiento del agitador se considera como un movimiento de trabajo, es un trabajo que se realiza sobre el sistema y ese trabajo pues es una repercusión, repercute en forma de energía. Es trabajo, pero al final es energía. Otro ejemplo es cuando tenemos un sistema en los que tenemos que introducir, por ejemplo, oxígeno a partir de una compresión de aire. Es decir, tenemos un compresor como un equipo secundario que ingresa o agrega aire para que el sistema tenga oxígeno como parte del sustrato de nuestro sistema. Esa compresión es trabajo y ese trabajo es una manera en la que se está introduciendo energía al sistema. Y esos requerimientos de energía son importantes porque somos ingenieros y hacemos diseño y hay que tomarlos en cuenta. Ahora, el mecanismo más conocido de transferencia de energía es a partir del calor. Y esto lo hemos vivido de la experiencia diaria. No hay mucho que explicar aquí. Sabemos que el calor es muy importante para diferentes procesos. Y aquí tenemos dos ejemplos muy claros. El calor de fermentación, por ejemplo, cuando tenemos un proceso de fermentación, hay liberación de calor por esta parte del trabajo microbiano, el trabajo de los microorganismos. Y en la pasteurización, por ejemplo, que es un proceso
que se utiliza mucho a nivel industrial, pues requiere de agregar calor al sistema y es un mecanismo en la que se está transfiriendo energía al sistema. Nuestro trabajo es determinar entonces esos requerimientos de calor para los diferentes procesos y esos requerimientos de trabajo para los diferentes procesos. Obviamente depende de cuál sea tu sistema, cuál sea tu objetivo final de producción, lo que va a definir si la energía que se transfiere al sistema o que el sistema transfiera a sus alrededores tiene que ver con trabajo, con calor o con un mecanismo combinado de trabajo y de calor. Ahora, hay que tomar en cuenta que el calor se puede transferir de diferentes maneras o se presenta de diferentes maneras, específicamente dos. El calor se puede presentar como calor sensible o calor latente. El calor sensible es el calor que se agrega a un sistema sin que exista cambio de fase. Ojo, otra vez, el calor sensible es ese calor que tenemos que agregar al sistema sin que implique un cambio de fase de la materia. Es decir, únicamente nos interesa elevar la temperatura a cierto rango pero sin llegar al punto en donde ya existe un cambio de fase. Por ejemplo, calentar agua. Únicamente calentar agua sin que llegue a la evaporación. Ese es el calor sensible. Por otro lado, es probable que tengamos calor latente. El calor latente se caracteriza por tener un cambio de fase o porque en el proceso que estemos, con el que estemos trabajando exista un cambio de fase. Y ese cambio de fase, si ustedes recuerdan el contenido de termodinámica, los cambios de fase siempre se dan a una temperatura constante. Por ejemplo, hervir agua. Lo que sucede cuando queremos llevar el agua al punto de ebullición, lo que se hace es comenzar a agregar calor y ahí tenemos un aumento de la temperatura. Vamos a suponer que nuestra agua está a temperatura ambiente, pónganle 18 o 20 grados. Y lo primero que tenemos que hacer es llevar esa agua de 18 a 96 grados, que es aproximadamente la temperatura a la que comienza la ebullición del agua en la Ciudad de México. De 18 a 20 grados a 96 grados. Ese proceso de elevar la temperatura de 20 a, de 18 a 20 a 96 grados es un proceso que implica calor sensible, porque es el calor que se agrega para aumentar la temperatura. Cuando llega a los 96 grados, esa temperatura permanece constante mientras el sistema está en ebullición y está el cambio de fase, porque está pasando de estado líquido a estado vapor. Pero ese proceso del intercambio de materia del estado líquido al estado vapor, que se hace en equilibrio termodinámico, ese paso de cambio de fase ocurre a una temperatura constante, que es la temperatura de ebullición, en este caso del agua, en el lugar en donde estés. Ese calor que tenemos que estar agregando de manera constante para que el proceso de cambio de fase se dé sin interrupción se llama calor latente. Ahora, los trabajos se pueden dividir en cuatro particulares: el trabajo de frontera, el trabajo de eje, el trabajo de flujo y el trabajo eléctrico. El trabajo de frontera se caracteriza porque en el sistema existe un cambio de volumen. Por ejemplo, en la compresión. En la compresión lo que sucede es que entra cierto volumen de gas, el compresor hace que ese volumen se reduzca y se introduzca al sistema. Ese es un trabajo de frontera, un trabajo que está relacionado con el cambio de volumen. Generalmente se da en compresores o en pistones. El trabajo de eje se da de forma muy particular en nuestra área en los mezcladores que se instalan en los reactores o los bioreactores. El trabajo de flujo, pues es el trabajo que sucede debido a que hay un flujo, generalmente en tuberías. Y el trabajo eléctrico es cuando pues tenemos que agregar energía eléctrica para que exista un trabajo, para que exista un movimiento. Por ejemplo, la energía eléctrica necesaria para que nuestro compresor funcione, la energía eléctrica necesaria para que nuestro agitador funcione. Y entonces, pues esos son los mecanismos en los que se puede transmitir el calor y el trabajo. Ahora, la base fundamental de cualquier balance de energía tiene que ver con la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la ley que rige la conservación de la energía
y es la que nos expresa que en cualquier proceso, ya sea un proceso físico en donde se da intercambio de calor por aumento de temperatura o por cambio de estado, o ya sea en un proceso en donde existe reacción química, la energía se conserva. Es decir, la energía que se agrega para que el proceso suceda debe ser igual a la energía de salida del sistema. Es como la ley de conservación de la masa. Es lo mismo, pero traducido en energía. Entonces recuerden, la primera ley de la termodinámica está directamente relacionada y expresa la conservación de la energía. No podemos hacer aparecer energía de la nada, no podemos desaparecer la energía también de la nada. La energía tiene que conservarse. Y es bien importante también tomar en cuenta, si tú recuerdas en la primera videocápsula, cuando vimos la clasificación de los diferentes procesos, es que lo que vamos a ver en esta videocápsula se aplica específicamente al estado estacionario. Acuérdate, el estado estacionario es ese estado en la que no hay un cambio de las variables respecto del tiempo. Por supuesto que hay un proceso y que hay un cambio en la materia, pero eso no significa que, que haya cambios que podamos observar durante el tiempo. Siempre los cambios son constantes, no son cambios distintos en el tiempo en el que ocurre el proceso. Traducido o expresado específicamente en la conservación de la energía, en un estado estacionario, la acumulación de la energía es igual con cero, siempre. Es decir, en el sistema no se acumula energía. La energía que se cede al sistema es la energía que el sistema ocupa para generar cierto producto, pero no se acumula, no se queda ahí, no se va acumulando energía. Esa energía que se agrega, los reactivos lo utilizan, por ejemplo, si hay reacción química, la reacción química lo utiliza para generar un producto, pero el equilibrio de energía tiene que ser cero, ¿vale? De manera muy simple, la energía que se agrega al sistema debe ser igual a la energía que sale. Y dentro de la primera ley de la termodinámica podemos desglosar diferentes ecuaciones relevantes que nos van a ayudar a obtener el calor dependiendo del proceso que tengamos. ¿Por qué el calor y por qué no el trabajo? Sí existe trabajo, puede existir trabajo, sin embargo, de manera general, la forma en que se transmite la energía en los procesos con los que trabajamos cotidianamente están relacionados más con el cambio o el intercambio de calor. El intercambio de energía a partir del trabajo o expresado en trabajo también existe y también puede presentarse. Sin embargo, lo más común y lo más típico es que en nuestros procesos la energía se transfiere a partir de calor. Entonces, ojo, si estamos en el caso en el que tenemos únicamente transferencia de calor sensible, es decir, cuando una sustancia cambia su temperatura sin cambiar de fase, ya lo habíamos comentado en el ejemplo, por ejemplo, el agua de 20 a 80, sin evaporarla, tenemos que utilizar la ecuación para energía sensible o para calor sensible, que está representada aquí en esta diapositiva, y se expresa de esta manera. Fíjate bien, el calor transferido al sistema se evalúa o se calcula multiplicando la masa a la cual nosotros queremos elevar la temperatura, la masa total del sistema que va a cambiar la temperatura, multiplicado por su calor específico por el cambio en la temperatura o el delta en la temperatura. Es una ecuación muy simple de aplicar. Esta ecuación se aplica siempre, siempre que tengamos transferencia de calor sensible. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí abajito que dice que si nosotros queremos calentar un medio de cultivo en un bioreactor de 25 grados centígrados a 37 grados centígrados, implica calor sensible porque únicamente es el aumento de la temperatura sin que exista cambio de fase en el medio de cultivo. Pero ese incremento de la temperatura implica que nosotros tengamos que agregar energía al sistema y debemos de ser capaces de saber cuánta energía agregamos para posteriormente decidir cuál va a ser el mecanismo por el cual estaremos nosotros agregando esta energía, y es la siguiente etapa de nuestra asignatura en la unidad número 3. Ahora, si tenemos el caso
en donde el proceso implica un cambio de estado de fase manteniendo una temperatura constante, vamos a utilizar la ecuación para la evaluación del calor latente. Y esta ecuación es la siguiente: el calor transferido a un sistema en el que se tiene que hacer un proceso de cambio de fase de estado de la materia, se obtiene multiplicando la masa total de la materia al que vamos a cambiar de fase, multiplicada por su calor latente de vaporización o de fusión, dependiendo de dónde queremos ir. Si queremos evaporar, tendríamos que buscar entonces el dato que está en tablas, en compendios. Esto ya está evaluado, calculado, es muy fácil de buscar. Buscamos entonces el calor latente de vaporización si queremos evaporar o si queremos hacer fusión, que son los procesos más comunes, más no los únicos. Buscamos el calor latente de fusión de tal materia y lo multiplicamos por la masa que vamos a cambiarle ese estado y tendríamos ya entonces la cantidad de calor que tendríamos que agregar a ese proceso para hacer el cambio de fase. Ahora, en equipos industriales tenemos diferentes ecuaciones. Cuando tenemos un equipo industrial donde solamente vamos a hacer transferencia de calor y no existe reacción química, por ejemplo, si vamos a utilizar un intercambiador de calor, si vamos a calentar un reactor, si es un condensador, es calor que no tiene que ver con reacción química. Y eso se evalúa de manera muy particular con esta ecuación que está aquí. El calor para un equipo industrial que transfiere energía o que quita energía para enfriar el sistema se evalúa multiplicando el coeficiente global de transferencia de calor por el área total en la que se está transfiriendo el calor por el delta T logarítmico de la temperatura. Esto del delta T logarítmico y específicamente de intercambiadores de calor lo vamos a retomar en la unidad 3. Ahorita no lo vamos a ver ni lo vamos a desglosar, pero es importante que vayas entendiendo que los equipos como intercambiadores de calor o condensadores o reboilers transfieren la energía a partir de un área específica y un parámetro de diseño es el delta T logarítmico de la temperatura, que es una manera muy particular de evaluar el cambio de la temperatura. No es esta diferencia de temperatura final menos temperatura inicial, no. Es una evaluación logarítmica de este cambio de la temperatura. Vuelvo a comentar, lo retomaremos en la unidad 3 y vamos a explicar por qué este modelo. Ahora, si hay reacción química, necesitamos evaluar el calor a partir del siguiente modelo. El siguiente modelo dice que el calor desprendido para una reacción exotérmica o absorbido para una reacción endotérmica se evalúa a partir de este balance. Ese es un balance de energía específico para la reacción y se evalúa multiplicando el flujo de masa o la masa de entrada por las entalpías de entrada menos todo lo que está de entrada se suma, menos la sumatoria de la masa de cada componente a la salida multiplicado por su entalpía de salida más el delta H de la reacción. ¿Va? Ahora, te preguntarás, acabas de mencionar una nueva variable que es entalpía. Ya habíamos platicado al inicio de la energía interna. La energía interna es el movimiento interno de las partículas y se refleja en energía. Ahora, aquí está. Hay una consideración más, hablando de energía relacionada con el movimiento de las partículas. Si a esta energía interna se le asocia un cambio de volumen por efectos del proceso, ya no se puede evaluar únicamente la energía interna, sino que tiene que entrar una nueva variable, y esta variable es la entalpía. La entalpía es una variable que evalúa energía muy cercana al calor, es decir, podría ser o podría decirse que es una representación del calor en donde suma la energía asociada a la materia por sus movimientos internos de las partículas, más la energía que se produce por estos cambios en los volúmenes asociados a cambios de presión. Cuando nosotros tenemos reacción química, generamos
No generamos nueva materia, sino creamos masa, generamos nuevos productos, nuevos a partir de ciertos reactivos. Y aunque la masa se conserva, el volumen, acuérdense que el volumen molar de ciertas sustancias cuando están solas individuales es muy diferente al volumen molar cuando se hacen mezcla. Es decir, cuando mezclamos las sustancias, es muy probable que el volumen cambie. Y estos cambios de volúmenes hacen que haya cambios en la configuración del sistema. Y entonces ya no el usar únicamente como base de evaluación energía interna no es suficiente porque está sucediendo otro proceso, que es el proceso de cambio de volumen. Y este cambio de volumen, o si tuviéramos nuestro sistema abierto, hay efectos de la presión sobre el sistema, pues la energía interna se queda corta, ya no está considerando eso. Y entonces, en termodinámica se introduce una nueva variable que se llama entalpía y que evalúa no solo la energía interna, sino estos cambios relacionados con presión y con volumen. Por eso es que en la reacción química se tiene que introducir la entalpía de los reactivos y de los productos. Ojo acá. Oye, ¿cómo evalúo entalpías? Hay maneras distintas de evaluar entalpías, sin embargo, las entalpías de los componentes, de los materiales, de los reactivos, de los productos, ya están tabulados. Ahora te preguntarás, oye, ¿cómo evalúo el delta H de la reacción? El delta H de la reacción es el calor asociado a la reacción química. Es decir, cada reacción química implica una transferencia de energía, ya sea que la reacción genere calor y ese calor se transfiere al sistema hacia afuera, o que requiera que nosotros agreguemos calor para que suceda la reacción química. Eso es el delta H de reacción. Es la energía asociada a la reacción química. Este delta H de reacción lo podemos evaluar de diferentes maneras, pero, bueno, aquí no sé, aquí ya no apareció, son tres. Anótalo, por favor. El primer método o la primera forma de evaluar el delta H de reacción es a partir de las entalpías estándar de formación que encuentras en todas las en tablas, en literatura, para muchos componentes. Ahora, si se da el caso en el que no encuentras un dato tabulado de un componente, de un reactivo, de un producto, de tu reacción química, no encuentras su entalpía estándar de formación, entonces te brincas el siguiente paso que podría ser evaluar este delta HR a partir de la ley de Hess. Ley de Hess, HES. Y un tercer método que se puede utilizar se conoce como corrección de temperatura para el delta H, la reacción, que es menos utilizado, pero que también puede usarse. Nosotros vamos a ver nada más el primer o, o yo sugiero que siempre que tengas un caso así, te vayas siempre al primer paso o al primer método, porque es más simple, más sencillo. Si te encuentras con dificultades de no poder tener acceso o que no encuentres algún valor de las entalpías de formación de un producto en un reactivo, pues bríncate al 2 y ya la última alternativa pues sería la corrección por temperatura, pero siempre utilicen entalpías de formación, que es lo más fácil, lo más directo. Y ya tenemos muchos componentes evaluados en los diferentes manuales. Existe un manual que se llama Manual del Ingeniero Químico específicamente, pero se puede utilizar para todas las áreas que tengan que ver con el proceso de cambio o proceso de transformación de la materia. Entonces ahí está tabulado y obviamente pues ya tenemos mucha literatura digital y asistentes virtuales que nos puedan ayudar a poder encontrar de manera más rápida y más fácil pues estos parámetros. Ahora vamos a ver un ejemplo rápido que está relacionado con tu evidencia de aprendizaje. El ejemplo dice: el proceso de producción de biogás a partir de desechos orgánicos consta de las siguientes etapas. Primera etapa, la digestión anaerobia.
En esta etapa, los desechos orgánicos se descomponen en un biodigestor para producir biogás, que principalmente el biogás pues, está compuesto por diferentes componentes, pero el componente de mayor proporción en esta mezcla es el metano. Y en la digestión anaerobia hay digestato. El digestato son todos los residuos sólidos. Por ejemplo, utilizamos materia de residuos de vaca y se introduce a un digestor, se produce metano, pero queda residuo sólido. A este residuo sólido se le conoce como digestato. Después, en este proceso de ejemplo, ya habiéndose producido el biogás, este biogás se pasa a un proceso de purificación en donde se eliminan impurezas, que puede ser el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. En este caso, el sulfuro de hidrógeno o el ácido sulfhídrico se tiene que eliminar porque pues, no es adecuado que se encuentre en el biogás para su uso posterior. Y este segundo paso de la purificación, ojo, es muy interesante porque aquí tendrías que analizar cuál es la operación unitaria, porque acuérdate que son las operaciones unitarias las que nos ayudan a realizar separación de mezclas, dependiendo del sistema que tengamos. Fíjate bien, tienes gas, el sistema es gaseoso, y ese sistema está compuesto por metano, por CO2 y por ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno. Tu objetivo como ingeniero o ingeniera es determinar cuál es la operación unitaria además adecuada para este punto del proceso. En el paso 1, donde es la digestión anaerobia, es muy obvio. Es un biodigestor y un biodigestor no es más que un reactor químico. Paso número 1, ya sabemos, reactor químico, palomita. Paso número 2, esto se va a quedar para tu análisis porque se solicita que utilices el simulador COCO. Si no lo puedes instalar, utiliza DWSim. Voy a aclarar algo en este punto. Es importante que sepas que no necesitas correr la simulación. Lo que quiero que hagas es que abras tu simulador nuevo, observes cuáles son las herramientas que tienes y quiero que me propongas entonces cuáles son los equipos que tendrías que utilizar de manera real para llevar a cabo este proceso. Ese es el objetivo. Sin necesidad de que tengas resultados en la simulación, porque no hemos llegado a ese punto y porque no es el objetivo de esta asignatura. Ya tendrás que realizar simulaciones en el futuro, pero en este momento no. Pero qué mejor que ya vayas con el conocimiento de los diferentes simuladores abiertos de open source que existen y que te pueda, o sea, llegas ya con una ventaja muy grande a tus asignaturas posteriores. Entonces, en la purificación es importante que tú decidas cuál es el proceso que tendrías que agregar para hacer la separación del CO2, del ácido sulfhídrico y del metano. Ya cuando se hizo esta separación, el CH4 o el metano, que es el que nosotros necesitamos pues tener ya separado, lo necesitamos almacenar. El biogás purificado se almacena y se utiliza como combustible. En este punto tú debes de decirme entonces también en el simulador cuál es el equipo que tendrías que colocar y tendrías que plantear, ¿lleva bomba? ¿No lleva bomba? El equipo, ¿de qué tipo va a ser para hacer este almacenamiento? Hay diferentes tanques, hay que explicar por qué estás seleccionando ese tanque de almacenamiento y eso tiene que ver con las capacidades que tienen los tanques para soportar ciertas presiones y ciertos componentes corrosivos y no corrosivos. Ahora, ¿qué se pidió en la evidencia? Se pide que plantees el diagrama de flujo del proceso. En este punto ya no puedes utilizar un diagrama de flujo general. Sí o sí, tiene que tener un símbolo estándar. Diagramas de flujos que no vengan estandarizados ya a este nivel
Ya hemos pasado algunas semanas en la asignatura, así que ya es obligatorio, imperativo que los diagramas de flujo vengan estandarizados con las normas que vimos ya para estandarizar diagramas de flujo. No tienes que hacer un PID. Un PID es más complejo, ya lo sabes. Un diagrama de flujo simple pero estandarizado, con equipos, con corrientes, con etiquetas. Todo eso tiene que venir. Hay que realizar el cálculo manual del balance de energía para 100 kilogramos producidos de biogás. ¿Vale? Tienes que tomar en cuenta la composición para las etiquetas. Me tienes que dar el valor del calor generado o consumido en cada etapa. Ojo en este punto. Y además necesitas presentar los cálculos organizados, claros, incluyendo tablas, ecuaciones, de tal forma que sea un plan de ingeniería a detalle. Ahora, vamos a resolverlo aquí siguiendo las consideraciones desde mi punto de vista de ingeniería. Tú tienes toda la libertad de poder plantear otra solución. Entonces, con base en la solución planteada desde mi perspectiva de ingeniería, la producción del biogás la podemos considerar de la siguiente forma. Ya sabemos los tres puntos o las tres fases del proceso: la digestión, la purificación y el almacenamiento. Y en el punto 1 de la digestión es donde se encuentra la reacción química. En ninguna otra parte del proceso, ni en purificación ni en almacenamiento, hay reacción química. La reacción únicamente se encuentra en la digestión. Y es esta la reacción química que se plantea en el problema y que es importante que sepas por qué. Y en tu introducción es importante que digas por qué se usa esta ecuación química y no otra. En la ingeniería básica, que tienes que hacer cuando se te presenta un problema de diseño, implica la investigación. Estamos muy acostumbrados en la parte académica que se nos da un problema con todos los datos, todos los parámetros y evaluamos y hacemos cálculos. Sin embargo, en el ámbito laboral, los ingenieros y las ingenieras nos dedicamos a la generación de diseños. Y en la generación de diseños, de manera pues real, se nos plantea el problema, se nos da un objetivo y eso es todo. No se nos proporciona otra cosa, únicamente se nos dice, queremos esto en tanto tiempo, con tanto presupuesto, necesitamos la propuesta de ingeniería básica, después pasamos a ingeniería de detalle y después pasamos a implementación. Y en la ingeniería básica lo que requerimos hacer es investigar todos los parámetros y los orígenes, específicamente de la energía térmica, del calor, de esta energía que se está transfiriendo en el sistema. Entonces, de realizar esta investigación, en la literatura podemos encontrar que los procesos biológicos de digestión anaerobia suceden en un rango de temperatura que ya se considera óptimo, estándar. La literatura lo establece. Y ese rango de temperatura óptimo va de 35 grados centígrados a 55 grados centígrados, dependiendo del tipo de microorganismo. Esto tú lo puedes encontrar en literatura. Es el primer punto de la ingeniería básica, para realizar una ingeniería básica. Ahora, es importante que la temperatura en el biodigestor se mantenga, es decir, que es muy probable que tengamos que diseñar además procesos de control o sistemas de control que nos ayuden a controlar la temperatura en el sistema. ¿Y de qué depende ese diseño del sistema de control? Que tengamos la capacidad calorífica del sustrato, que son desechos orgánicos, y que generalmente son parámetros muy relacionados con el agua. ¿Por qué? Porque los desechos orgánicos en su composición más grande tienen agua. Obviamente hay carbohidratos, lípidos, proteínas.
pero la composición más grande es agua. La temperatura del ambiente, porque eso impacta directamente en el proceso. Si tenemos un ambiente muy frío, tendríamos que agregar no agregar más temperatura, tendríamos que agregar más energía para mantener el rango de temperatura estable. Si el ambiente es más caluroso, tendremos que agregar menos energía. Eso lo determina el sistema de control. Y las pérdidas de calor del sistema por el material con el que se está haciendo el sistema. Y entonces, en ingeniería de detalle ya vienen todos los cálculos. En esta ingeniería de detalle, el primer cálculo que se realiza es la cantidad de calor que tendríamos que agregar para que esos 100 kilogramos de biogás producido se mantengan en una temperatura fija y estable. Si te das cuenta, únicamente es mantener la temperatura entre 35 y 55 grados. Si recuerdas los primeros conceptos que vimos, aquí no hay un cambio de estado, únicamente es un cambio de temperatura. Por lo tanto, estamos hablando de un calor sensible. Y el calor sensible se evalúa multiplicando la masa del sistema por el CP del sistema por el delta de temperatura. Ese sería el primer cálculo. El segundo cálculo, para la primera etapa, el segundo cálculo sería la purificación. En este caso, yo propongo utilizar absorción química a partir de membrana. No tendríamos aquí que utilizar calor, porque no estamos destilando, no estamos evaporando, únicamente estamos generando absorción. Si hay, obviamente, requerimientos de energía porque requerimos que la columna de absorción, dependiendo obviamente de cuánta presión tengamos a la salida del biodigestor, del reactor, pero es muy probable que si nuestra columna es muy alta, la presión del sistema no sea capaz de hacer que todo el gas suba, ¿no? Tendría que subir por cuestiones del mismo, de que es gas, pero depende de otros factores, como de la presión a la que está operando la columna y específicamente de la presión a la que opera la columna. Pero es muy probable que quizás necesitamos un compresor, una bomba, un compresor. Pero en términos de calor, no. Ahora, es muy probable que tengamos la salida de nuestro metano, CH4, y lo llevemos a almacenar en un tanque. Aquí no requerimos tampoco transferencia de energía en forma de calor. Quizá sistemas de control para ir monitoreando la presión y que no tengamos algún problema con explosión o implosión de los tanques, pero eso no entra dentro del balance de energía. Entonces, si te das cuenta, en esta propuesta, la transferencia de energía única que estamos considerando es la que se da para mantener cierta temperatura dentro del sistema a partir de un intercambio de temperatura, de un aumento de la temperatura con base en la transferencia de calor sensible. Y es el único dato, el único cálculo que tendríamos que realizar en esta propuesta. Y si te das cuenta, ya nos dan el valor de la cantidad de biogás producido, no tendríamos que estar evaluando eso. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos el caso en donde nos dicen que este reactivo es el eh, que entra con cierta cantidad? No sé, vamos a suponer que nos dicen que entran 50 kilogramos de C6H10O5. Tendríamos primero que realizar el balance de materia a partir de una estequiometría para saber cuánto CH4 se está produciendo y así poder evaluar la cantidad de calor sensible que se tiene que agregar al sistema. Generalmente, antes de realizar un balance de energía, se hace el balance de materia. ¿Por qué? Porque los cálculos de balance de energía requieren de conocer cuánta masa hay en el sistema, cuánta masa se está produciendo y conocer a esa cantidad de masa específica a la que le vamos a agregar energía. Y entonces lo que sigue es el almacenamiento. Ya dijimos, no requerimos ningún intercambio de energía.
y te presento esas 3 referencias que te pueden ayudar mucho a entender un poco más y a expandir tu conocimiento en termodinámica, porque la termodinámica es la parte básica para los balances de energía. El siguiente paso es que tú propongas tu estructura de este proceso en el simulador sin que corras la simulación, tal como lo hicimos en la actividad número 2.